Le voy a ceder la palabra, me comentaban algunos chicos, en el caso de tercer grado, la alumna Alondra Recenos nos manifestaba alguna inquietud, entonces, pues ahorita te pedimos, Alondra, nos hagas favor de hacer tus preguntas a la doctora y al licenciado, por favor. Adelante, Alondra. Buenos días. Bueno, mi pregunta era ¿por qué los evangelizadores mandaron a derribar las casas y los templos que pues ya estaban establecidos para construir a Gualupita y Sacromonte? O sea, ¿por qué justo en ese lugar? A ver, es una palabra que no entendí. ¿Por qué los evangelizadores qué? Mandaron a derribar las casas y los templos ya establecidos. Derribar los templos y casas. Sí, ya, ahora sí. Ya. Bueno, todos los libros que relatan la conquista, la colonia, manifiestan pues que ellos traían otra religión y vieron la religión de acá como religión falsa. Esto sucede en todos los pueblos, ¿verdad? Lo que yo creo es lo verdadero y lo que tú crees es lo falso. A eso se le llamó la conquista espiritual, así lo llama, por ejemplo, en los libros de Historia de México del Colegio de México. Otro libro también, Los Conquistadores, la conquista espiritual. Para hacer la conquista espiritual, para que también olvidáramos nuestro pasado, nuestra grandeza, había que borrar todo vestigio de la etapa anterior. Habría que insistir en que esta era una cultura pagana, demoníaca, y que entonces pues lo que ellos traían era mejor, no había que verlos como invasores, sino como una influencia benéfica. Entonces, bueno, había que destruir la historia, y parte de la historia, o el centro, el corazón de la cultura, era pues las creencias, la filosofía, la cosmovisión. No bastaba hablarlo y decirles esto está mal, había que destruir. Además, a los primeros que mataron, dicen algunos historiadores, fue justamente a los que se encargaban del calendario, a los sacerdotes, a los sabios, fueron a los primeros que mataron. Y a los que no, dice por ejemplo un libro que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, pues agarraron parejo, no les interesó astrónomos, matemáticos, se los llevaron a las minas, al trabajo forzado, al trabajo esclavo, y para provocar también terror fue que quemaron las bibliotecas que teníamos. En lengua náhuatl se dice amoscali, amostli es el papel amate, y cali quiere decir casa, la casa de los papeles. De todas las que había, las 4 más importantes, la primera era la de Tenochtitlan, la segunda la de Texcoco, la tercera la de los mayas, que quemó el padre Durán, la primera y la segunda de Tenochtitlan y Texcoco la quemó Hernán Cortés, y la cuarta en importancia estaba precisamente en el Sacromonte, porque se hacían muchos rituales. Entonces, dice Fray Martín de Valencia, 2 días, 2 noches duraron quemándose los papeles del demonio. Pues no eran papeles del demonio, ¿no? Aquí ni siquiera existía esa palabra. Yo cuando empecé a ver esa expresión busqué en libros, en los códices, pues aquí no tenemos la figura del diablito, ¿verdad? Con sus cuernos y la cola y rojo. No existe eso, ¿no? Había que denigrar a los vencidos para que se sintieran toda la vida menos, para que viéramos a los españoles como benefactores, y por eso es que dice Alejandra Moreno Toscano del Colegio de México, había que hacer una especie de vaciado cerebral, de vaciado de la memoria, y junto con eso pues destruir los vestigios, y de paso, bueno, pues aprovechar el material de los antiguos templos. En lengua náhuatl se dice teocalli. Había que aprovechar ese material pues para con ese material construir los templos de la religión que ellos traían. Los historiadores dicen que
todo templo, ermita, capilla del siglo XVI se hizo con materiales de los antiguos templos, de los teocallis. Para eso los destruyeron, es decir, resumiendo, dos razones. Una, para borrar de la memoria todo vestigio, y segundo, pues para aprovechar los materiales, las piedras, para construir los nuevos templos, ¿no? Y obviamente, pues ellos no trabajaron en eso, usaron la mano de obra de los sobrevivientes como mano de obra esclava. No sé si quede claro. Sí, sí, muchas gracias. Y Sí. tenía otra duda. Sí. ¿A qué se debe o qué influyó para que algunas culturas se unieran, como la olmeca y la maya? Bueno, la cercanía, los mayas, bueno, pues están en el sur, los olmecas, su nicho principal está en la venta, en Tabasco, y entre Zapotes, Veracruz. Entonces, bueno, están muy cerca. Cuando los olmeca, más o menos hace 3000 años, o sea, mil años antes de nuestra era, ¿verdad? Ya son una cultura que está desarrollando escritura, templos, pintura, cosmovisión, calendario. Acá, pues todavía están los grupos ya, pero todavía no están tan desarrollados, ¿verdad? Entonces ellos van a influir en los mayas, por la cercanía se juntan. Los olmecas, bueno, son más avanzados y entonces andan en todas partes, van avanzando desde el sur, ¿verdad? Hacia el norte, y para acá, hacia el norte, el nicho principal que pudieron desarrollar y que es muy hermoso, está de Cuautla a más o menos a media hora, lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? Por eso es que, bueno, también andaban merodeando, o andaban comerciando, o andaban haciendo guerras, ¿verdad? Y bueno, de esa manera, pues también enseñaban, mostraban lo que tenían. Probablemente había también reuniones en los lugares a donde llegaban, decían, bueno, aquí cuando comienza la agricultura. Bueno, pues en marzo, o en abril, o en mayo, en junio, y de esa manera hacían intercambio de conocimientos, o enseñaban a los pueblos que estaban menos avanzados sus avances astronómicos y matemáticos. Otro lugar donde estuvieron, y que es también otro nicho ya alejado de donde estaban ellos en el sur, en Tabasco y Veracruz, es el de Cacazla, ¿no? Nomás que ahí ya es una mezcla incluso biológica, porque ahí se llaman los Olmecas Xicalanca. Busquen ustedes ahorita, si tienen el celular a la mano o después, ¿verdad? Pongan Olmeca Xicalanca y en Tlaxcala, y están unos murales muy hermosos y un centro ceremonial que en la época de Miguel de la Madrid lo mandó techar justo para que el sol, agua, viento no lo destruyera, y hay unos murales muy, muy bonitos ahí. Entonces esa es la razón por la fusión. ¿Sí quedó claro, más o menos? Sí, muchas gracias. Sí, vamos a ver. Te agradecemos mucho, Alondra. También nos comentaba Fabiola Guadalupe algunas dudas. Fabiola, si nos haces favor de manifestarlas, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi duda es, ¿qué significado de Ameca Meca es el correcto? Porque, bueno, ustedes nos dijeron que era donde bajan las aguas, pero al investigar en internet nos dicen que es lugar donde los papeles señalan o indican. Así es, regresamos, maestra, creo que usted tiene la diapositiva, si nos pudiera hacer favor de pasar la diapositiva 1, donde dice breve historia de Ameca. Claro, permítame. Sí, gracias. Bueno, mientras, efectivamente, ya no aclaré yo, nada más les dije que una de las traducciones de Ameca, Atl, Mecac, Mecate, hilos de agua, pero efectivamente otra traducción
se refiere al amate, ¿verdad? Amate, Ameca, y lo que se dice en los libros es que es el cerro adornado con papeles, ¿no? Si pudiéramos... ¿Es esta, doctora? Sí, es esa. Es esa. Este es el glifo antiguo. Aquí es donde hacen referencia al guauxolot, al guajolote. Y en la siguiente, profesora Vicky, aquí es el símbolo o el glifo actual, el glifo actual de Amecameca. Y justamente aquí es donde el glifo representa abajo agua, en el centro es la representación del cerro y arriba son las flores y lo que lo reviste son de papeles o de papel, que es el amate, el lugar donde indican los papeles algo. ¿Qué era lo que indicaban esos papeles según el cronista Olivier? Es justamente estos ríos de agua que se ven de frente en el mapa derecho, los ríos de agua que bajaban del cerro del Sacromonte y que se pueden ver desde arriba. De arriba del que bajaban del Popo. Popo y del Ista, y se ven desde el Sacromonte. Si ustedes se fijan al final del mapa, es muy pequeña la imagen, pero está el Ista del lado izquierdo y el Popo del lado derecho. Al fondo. Hacia el fondo, ¿sí lo pueden apreciar? Ahí justamente se ven, esas líneas eran ríos. Y el glifo es donde indican con papeles algo. Entonces, este es el nuevo glifo y eso es lo que representaba. Pero también tenemos la representación de cómo estos papeles que indicaban algo también hacían alusión porque había habido una gran erupción, tapó, digámosla de alguna manera, esta erupción, la primera Amecameca, y surge la segunda Amecameca, por eso es Amecameca, el lugar, como doblemente el nombre, ¿no? No sé si queda claro, podríamos ampliar el mapa para que lo vean, y la descripción de el cerro, el glifo de Amecameca. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, el otro problema que hay, se ven discrepancias, ¿no?, en las definiciones de los toponimios de los municipios, justamente porque, bueno, a veces los cronistas o historiadores toman algunas fuentes, otros toman otras, algunos saben lengua náhuatl, refiriéndose a los nombres de aquí de la región central de México, del actual México. Entonces, algunos saben náhuatl y le dan una interpretación, ¿verdad? Otros a lo mejor no saben tanto y no toman en cuenta las raíces. Por eso, generalmente lo que se hace, bueno, es hablar de las fuentes que está el historiador manejando, ¿no? Y dice, bueno, pues este lo interpreta así, este lo interpreta de otra manera. Y las dos pueden ser válidas, ¿no? Porque ya no hay posibilidad de hablar con las personas que muy antiguamente vivieron ahí, ni tampoco podemos recurrir a los papeles donde dejaron asentado lo que ellos pensaban, es decir, los amates. Acuérdense pues que dijimos que la biblioteca que existía arriba del cerro del Sacromonte fue quemada, fue destruida. ¿Alguna observación o pregunta o no? ¿Está claro? No, gracias. Sí, Pancel. Gracias, Fabiola. Pues le damos la palabra a Jessica Parra. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta, bueno, tal vez no tenga mucho que ver, bueno, sí tiene, pero
mi pregunta es, ¿por qué este tipo de información no nos la proporciona la escuela? Ya que pues yo la verdad no sabía nada de Amecameca y pues la parte de que fue reconocida como parte o, ajá, como parte de la construcción de la ciudad, pues yo la verdad no lo sabía y pues me impactó mucho. Bueno, hay diferentes respuestas, ¿no? En las clases de historia, el tiempo que tenemos para abordar el periodo prehispánico es breve, ¿no? A veces en el programa están dedicarle 2 clases o 4 clases, y pues lo que hace uno es, los maestros, es irse muy rápido, ¿no? Porque no da más tiempo. Si uno se extiende, bueno, cuando se entra a la conquista, a la colonia o a la independencia, pues ya queda menos tiempo, ¿no? Esa es una razón, digamos, pragmática, ¿no? La otra razón más profunda es que les decíamos hace rato que los evangelizadores, los conquistadores, vieron con mucha claridad que había que borrar todo recuerdo del pasado. Por eso es que de los miles de códices que quedaron 10 o 15, ¿no? Hay un libro que se llama Tú que reinas, ponte a danzar, o otro que se llama las extraordinarias historias de los códices, de María Sten. Ella dice que nada más existen 13 y que la mayoría están fuera del país. Ya no sé si supieron que hizo una gira por Europa la esposa de López Obrador, Beatriz, y pues estuvo pidiéndoles que nos los presten, ¿no? Unos están en Alemania, otros están en España, otros están en el Vaticano, y pues hasta la fecha no ha habido respuesta. Creo que nada más Alemania va a prestar uno, ¿no? Entonces, pues la historia contada no por el vencedor, sino por los vencidos, hay un libro que se llama también así, La visión de los vencidos, la historia contada por nosotros mismos, por los antiguos, por nuestros ancestros, pues casi no existe, ¿no? Y la tercera, entonces, ¿qué tuvieron que hacer los historiadores? Pues desde hace 400, 500 años, basarse en los mismos conquistadores, en Bernal Díaz del Castillo, en los evangelizadores, Sagún, y Motolinía, etcétera. Entonces, bueno, pues es lógico que ellos no iban a decir, venimos y destruimos, venimos y matamos. Ahí van a decir, venimos y salvamos a estas vidas perdidas. Y de esa manera, bueno, cuando el profesor dice, bueno, pues, ¿qué selecciono de tanta información? Pues muchas veces no se profundiza en estos detalles, ¿no? Yo, por ejemplo, soy economista. ¿Por qué sé estas cosas de historia? Bueno, pues porque desde la secundaria un profesor fue a dar una charla, fue muy impactante, nos hizo llorar sobre la conquista, todo eso, y creo que dejó ahí una espinita, y bueno, pues lo he leído por mi cuenta, no me lo enseñaron tampoco, ni en la secundaria, ni yo estudié en vocacional en el Poli, ni en el Poli, menos porque el Poli es técnico, ¿no? Politécnico, ¿verdad? En la carrera de economía, bueno, pues ya se va uno especializando, ¿no? De acuerdo a cada profesión, y pues si acaso viste historia, pues es en la prepa, en bachillerato, porque en secundaria pues estamos niños, ¿no? Todavía no nos interesan las cosas. Ya empezamos a tener uso de razón a nivel bachillerato, pero o no hay tiempo, o los profesores no están interesados, y lo más grave podría ser que todavía hay una especie de conquista espiritual, que todavía estemos un poco, ni nos damos cuenta, colonizados cuando decimos, sí, pues los antiguos mexicanos, los aztecas eran sanguinarios, nosotros mismos lo decimos, ¿no? Porque eso es lo que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dicen los libros, porque eso es lo que nos está repitiendo constantemente National Geographic. Vean cualquier documental sobre mayas, mexicas, y siempre van a concluir en que hacían sacrificios humanos.
Entonces, pues uno ve eso y dice, pues esa cultura no soy yo, no me interesa, ¿no? ¿Verdad? Y luego se estudia la colonia o en historia universal, se estudia Europa, la Edad Media, y bueno, pues ahí se profundiza. Fíjense, reflexionen en esto. Dicen, vamos a ver historia universal. ¿Vieron historia de China? ¿Vieron Babilonia? Es la primera gran civilización. ¿Vieron Egipto? Nada, solamente se ve historia de Europa, los reyes, las batallas, los griegos. Por eso decía Gandhi que ya habían logrado hacia 1950 la independencia política, pero que la independencia cultural, mental, dice, nuestras escuelas siguen siendo centros de colonización mental. No hemos podido quitarnos, ¿verdad? Esa carga que nos enseñaron de admirar a los europeos y despreciar a lo nuestro. Esa batalla la tiene uno que hacer las más de las veces individualmente, en solitario, hasta que va uno conociendo pues a otras personas, núcleos, investigadores, y eso nos abre los ojos, ¿no? O empezamos por nuestra cuenta a leer ciertos libros y a partir de ciertos libros decimos, pues, ¿qué me enseñaron en la escuela, no? Entonces viene, ustedes cuando pasen a la carrera, dependiendo de la carrera a la que vayan, a lo mejor se topan con esta idea que anda ahorita mucho en las cabezas, de que tenemos que reaprender, tenemos que reconceptualizar. Incluso hay anoten por ahí si tienen papel a la mano, hay una corriente muy fuerte ahorita que surgió en Sudamérica que se llama epistemologías del sur. Episteme, la construcción de la ciencia, del conocimiento, de las definiciones. Entonces, un conjunto de científicos, filósofos dicen, pues todas las definiciones que nos dieron son sus definiciones, en las que se alaban a sí mismos y nos desprecian, nos enseñan a despreciarnos o nos ocultan, nos borran. Entonces, están luchando por decir, bueno, ustedes definen así las cosas, ustedes dicen que nosotros éramos paganos, ¿verdad? Pero nosotros no lo vemos así. Entonces, ahí hay un trabajo muy, muy interesante, muy apasionante, independientemente de la carrera que vayamos a elegir. Si le queda a uno con algunas charlas o libros o pláticas o charlas o clases de los maestros, alguna duda, ¿verdad?, sobre nuestro pasado, qué fue lo que realmente sucedió, qué fue lo que realmente fuimos. Si le queda una duda, empieza uno este largo y hermoso camino de empezar uno a leer por nuestra propia cuenta. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que volvamos a sentir orgullo, ¿verdad?, de ser mexicanos, de ser lo que fuimos. Fíjense, ahorita la maestra y yo estamos viendo la serie esta de los vikingos. Es interesantísima, es muy larga, pero ahí se ve justamente la lucha entre las creencias de los vikingos, ¿verdad?, y las creencias de los europeos, de la parte continental. Pero los vikingos pues estaban más al norte, ahí estuvieron encerrados mucho tiempo, y cuando los fríos de invierno los hacen salir de su tierra para buscar otras tierras, pues empieza el choque, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué va a suceder después de 200 o 300 años de incursiones? Que la Europa continental manda evangelizadores, ¿verdad?, y a través de varios siglos logran que los vikingos dejen su religión, su cosmovisión y acepten el cristianismo, ¿no? Claro, ahí no fue tan violento, ahí fue una conquista espiritual, acá fue una imposición a sangre y fuego, ¿no? Porque pues nosotros no teníamos las armas que ellos tenían, ¿verdad? No sé si eso conteste a tu pregunta, ¿por qué no sabemos, ¿no?, y qué tenemos que hacer? Sí, muchas gracias. Sí, parece. Gracias, Jessy. Y bueno, pues tenemos una última participación de Brenda Esmeralda. Adelante, Brendita, ¿puedes abrir tu micrófono o nos vas a mandar tu pregunta por chat? Brenda nos hace un mensaje por chat y nos dice que, bueno, da los buenos días, dice, yo tengo 2 preguntas.
¿Quién fue el primer presidente municipal de Amecameca y cuál es el lugar o monumento más representativo del municipio? El primer presidente de Amecameca fue Jesús G. Montañez en 1930 y a 1931. Él contribuyó a la creación de las escuelas en las diferentes delegaciones. Además, decretó que todos los niños fueran a la escuela en 1930 y 1931. Jesús G. Montañez, ese fue el primer presidente. Y lo más, dice el primer presidente, ¿y cuál es lo más representativo de Amecameca? Bueno, pues el Sacromonte es lo más representativo de Amecameca, por justo esta crónica que hemos establecido con ustedes, que era la cuarta biblioteca más importante en el Anáhuac, pero también hay algo más representativo y que no lo conocemos la mayoría, que es la Piedra del Conejo, que es una piedra, profa, si me permite otra vez la diapositiva, casi son en las últimas, donde aparece el 21 de diciembre, el sol le pega a la piedra de manera perpendicular y hace una como de luces y se ve el calendario. Esa es una parte muy representativa de Amecameca. Le seguimos más adelante, profa. Bueno, el Sacromonte, como les decía, el Cristo Negro de Caña, y además recuerden algo, ahí nos detenemos tantito, profa. Recuerden algo, les comentamos que la cuevita que está ahí en el Sacromonte, ahora que pase esto de la pandemia, vayan a visitarla, sí les dan permiso de entrar, pero recuerden algo, con la visión de que nos evangelizaron, que impusieron la creencia católica, pero que de frente, así como ven la imagen del lado derecho, se rendía gratitud, ni siquiera eran dioses, gratitud a las fuerzas de la naturaleza, que finalmente era el agua, el líquido precioso. Si no tenemos 3 días agua, nada más imagínense todas las cosas que hay y que no podemos vivir sin agua. Entonces, eso es lo más representativo, la Piedra del Conejo. También tenemos el Tlachtli. También en la diapositiva está, profesora, si le avanzamos, es el juego de pelota. Las crónicas que nosotros investigamos es que ahí está el Tlachtli o juego de pelota, que el último juego de pelota que se realizó en Amecameca fue en 1299. Y el juego de pelota era que después de bajar del Cerro del Sacromonte, corriendo como si fuera en carrera de relevos, llegaban a la gran plaza. No se tiene con precisión dónde estaba esa plaza del juego de pelota, pero ahí era el gran juego. Y recuerden ustedes que al terminar el juego de pelota se hacía un agradecimiento a las fuerzas de la naturaleza para que siguiera habiendo agua y el alimento. Abajo está la piedra solsticial o piedra del conejo. De frente, abajo del Tlachtli, si lo pueden ver, no sé si mi cursor sí pueda señalarlo, pero aquí está la piedra del conejo. Eso es lo más representativo. Hablando de cuestiones calendáricas, eso es lo más representativo. Pero se ve en la piedra, ahí nada más es una imagen muy recortada. Se ve un personaje que es Tlahuizcalpantecutli, el señor de la aurora, que es Venus también, que también es Quetzalcóatl, y igual como decía la profesora, son cosas que no conocemos. Hace unos más de 20 años vino el Universal, lo invitamos porque la piedra estaba muy abandonada, estaba muy deteriorada. Nosotros con nuestros alumnos de la normal o también del DF, cuando se podía, los invitábamos a irnos caminando desde el centro hasta la piedra y les dábamos esa charla. Entonces, una ocasión que fuimos, ya estaba muy deteriorada y encontramos, después de la entrevista que se publicó en el Universal, que habían ido a saquear, ¿verdad? Abajo de la piedra del conejo, que tiene más de 2 metros de altura, había hoyos, ¿no? Como que pues, pensaron que había oro o algunas piezas en barro enteras y que podían revender, ¿verdad? Pero pues tampoco se hace. Nosotros también organizamos con la normal de Amecameca. Yo cuando estuve dando clases ahí en el 90 primero, 90-91 y luego en el 97,
visitas con los alumnos de la normal, para que cuando ellos fueran maestros, pues también llevaran a sus alumnos a la piedra. Y eso, bueno, imaginen ustedes, la piedra solsticia, lo más representativo, pues nunca nos íbamos a imaginar que los antiguos mexicanos tuvieran presencia de una estrella. Ustedes han visto todos los días, unos días en la mañana y otros días en la tarde, una estrella que sale cerca de la luna, lo han de recordar, o muy temprano cerca del sol. Esa estrellita es Venus. Y le llamaban, sí, ¿no? Estoy no correcto. Y le llamaban Tlahuizcalpantecutli. Imagínense el grado de observación que tenían, eso nos tiene que hacer sentir mucho orgullo por ello, el grado de observación que ya tenían registrado la estrellita que nosotros hoy en día le llamamos el lucero madrugador, ¿sí lo recuerdan? Entonces, ahí en esa piedra tiene la inscripción de esa estrella que sale unos días en la mañana y otros días por la tarde. También una historiadora que anduvo por acá en Ameca, indagando y escribió sobre la piedra, y dice que otra interpretación es que en esa piedra quedó registrado 1519, justo cuando llegó Hernán Cortés, ¿verdad? De la parte de Puebla, subió, pasó por lo que ahora se conoce, por eso se hizo el monumento, Paso de Cortés, bajó hacia Meca y lo recibieron muchos señores de diferentes regiones. Bueno, pero ya nos estamos metiendo en historia. Entonces, regresando a la pregunta, sería difícil, así en singular, cuando tú dices, ¿cuál es el monumento más representativo? Pues no es uno, ¿no? Dependiendo el enfoque de cada quien, su interés, si es artista, si es científico, si es astrónomo, pues cada quien va a decir que es distinto, ¿no? Si es paisajista, alguien te diría que lo más representativo pues son los volcanes, ¿no? Que además pues representan incluso a México. De las cosas que no conocemos, que como decía una compañera, ¿por qué no nos enseñan eso? Está, por ejemplo, la cueva de Alcalica, donde es la cueva de los graniceros. De ahí de Ameca, de la iglesia, ya mirando hacia los volcanes, ya sea por la izquierda o por la derecha, toda la calle, ¿verdad? Se van ustedes hacia los volcanes, llegan a Tomacoco, preguntan por ahí por dónde se pueden ir a la cueva de Alcalica. Claro, no vayan solos, ¿verdad? Tendrían que ir en grupo, de preferencia, porque ahorita ya hay mucha delincuencia, ¿no? Nosotros hacíamos muchas salidas con alumnos, pero ya tiene 4 o 5 años que ya no las hacemos porque pues, hay muchas delincuencias y para qué se arriesga uno, ¿no? Entonces, podría ser a nivel escolar. Los últimos años que llevábamos alumnos, por ejemplo, por San Rafael, para subir a Lista hasta la cascada congelada, la maestra pidió permiso, pidió apoyo a la presidencia municipal de Tlalmalalco y nos acompañaron policías, ¿no? Pero la última vez, a pesar de que iban 4 policías, pues ya nos iban a asaltar, bajaron unos tipos con armas en una camioneta, pero cuando vieron a los policías, pues se siguieron, ¿no? Y nos dijeron los policías, los iban a asaltar, ¿no? Esa fue la última vez que llevamos alumnos. Entonces, si van a la cueva de Alcalica, van a pasar justo antes por la Piedra del Conejo, se van a seguir, ¿verdad? Empiezan a ascender por un camino ancho que sube en trocas y hasta la cueva de Alcalica. Y también de preferencia, pues, hay gentes que saben dónde está la cueva, indagar quiénes saben para que de otra manera no la encontrarían, ¿no? Porque hay mucha hierba, ¿verdad? Subiendo el caminito, hay una parte hacia la derecha, está escondido, ¿no? El camino y a lo mejor no la encontrarían, pero vale la pena. Ahí cada 2 de mayo van de muchas comunidades, incluso desde Morelos, de Puebla, de Tlaxcala, del Estado de México, los graniceros, los hacedores de la lluvia, dejan ofrenda a la volcana porque no la ven como un montón de materia, sino que ellos sienten que tiene espíritu, que pueden dialogar y le agradecen las lluvias, ¿verdad? Las nubes que riegan nuestras milpas, y es un lugar muy espiritual. Ese lugar está sincretizado. Allí había representaciones de la lluvia, de las deidades que eran fuerzas naturales a las que veneraban los antiguos
mexicanos, ¿verdad? Y cuando ya también vinieron los españoles, bueno, dijeron, pues, destruyeron todo eso y ahora lo que se hace lo que vamos a encontrar ahí son cruces, muchas cruces, que las visten el 12 de mayo en la noche para amanecer el 3 de mayo. Ahí acampan. Sube gente de todos esos lugares que les dije, en camiones, en trocas, llevan alimentos, acampan el 2 de mayo en la noche, ¿verdad? Y ya en la mañana del 3 de mayo se retiran, pero ya le dejaron a la Volcana alimentos, le dejan mole, tequila, cigarros, como cuando se hace lo del Día de Muertos, ¿no? Entonces, bueno, para alguna gente ese sería el lugar más importante. Por eso te decía, pues tu pregunta es interesante porque nos da la oportunidad de decir, son muchos, ¿no? Los lugares interesantes, ¿no? Además, un lugar recientemente interesante es que han de recordar que en el 2012 se decía que el mundo se iba a acabar. Y todo el mundo en la televisión, en el radio, que había una predicción de que el mundo se acababa, que quién sabe qué iba a pasar. Y sí, todo el mundo estábamos temerosos. El profesor Armando y su servidora hicimos una investigación de por qué razón se pensaba que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Y es que, bueno, en el calendario maya, si ustedes ven en el fondo donde estamos nosotros ahorita, está el calendario azteca. Pero según el calendario maya, decía que en el 2012 la cuenta larga del calendario se iba a terminar en el 2012. Iba a iniciar el calendario como si termináramos ya en diciembre y comenzáramos en enero el 2021, como lo estamos iniciando ahorita. Nada más que ellos era por 1000 años. Bueno, lo que hicimos en un grupo de danza con varios alumnos de la región es que nos juntamos, alumnos de la región, alumnos del profesor Armando, grupos de danza de la región, de Ameca, de Tepetlixpa, de Chalco, de todos los lugares, y nos juntamos el 12, en diciembre del 2012, y levantamos, ahora que puedan ustedes pasar, enfrente de la presidencia de Amecameca, van a encontrar una piedra como si fuera muy antigua. Una estela. Es una estela maya. Un metro y medio, ajá. 2 metros. Ajá. Sí, ¿no? Como de metro y medio. Como de metro y medio, y está grabada ahí el calendario, es algo parecido como la piedra solsticial, y está grabado el calendario donde los mayas decían que se iba a acabar la cuenta del 2012. Los invitamos, eso es recientemente, y lo pueden, si ustedes mañana o pasado llegan a ir a Amecameca, véanlo enfrente y se van a dar cuenta ahí de una inscripción calendárica. Es una reproducción de una estela maya de un lugar allá en Yucatán que se llama El Tortuguero. Y los mayistas, especializados nada más en esa cultura y especializados en la astronomía, ¿verdad?, descubrieron que ahí estaba grabada la fecha 2012, en la que terminaba uno de los 20 calendarios que hicieron los mayas. Y este calendario especial se llama calendario de cuenta larga, porque abarca 5,125 años y terminó el 21 de diciembre de 2012. Comenzó en el año 3113 antes de nuestra era, más 2012 nos va a dar un total de 5,125 años. Son de los pocos pueblos del mundo que tuvieron un calendario tan grande. Hay muchas razones para saber por qué hicieron ese calendario. Y bueno, ya que se mencionó eso, decía la profesora ahorita, a nuestras espaldas está el calendario azteca. Lo que hay que saber es que los aztecas no inventaron este calendario, lo tomaron de los mayas. Busquen por ahí, rápido lo encontrarán en su celular o en su computadora, pongan nada más ahí en el buscador calendario maya y van a encontrar, ¿verdad?, también una piedra redonda con un personaje arriba que es un cargador y luego un círculo, un anillo de 20 pequeños cuadritos, ¿verdad?, que son los 20 días del mes maya. ¿Cuándo fue el florecimiento de la cultura maya?
pues más o menos de unos 200, 300 años antes de nuestra era, o unos 500 antes de nuestra era, hasta el siglo VIII. Le decíamos la clase pasada que eso se conoce como el periodo clásico, ¿verdad? Entonces, si los mayas, digamos, en el año 500 de nuestra era, ya tenían desarrollado ese calendario, ¿verdad? Y de 20 días, y el calendario azteca, el mes, también es de 20 días, pues es obvio que los aztecas lo tomaron de los mayas, no directamente, los aztecas lo tomaron de los tolteca, que a su vez lo tomaron de los teotihuacanos, que fueron contemporáneos, esos sí fueron contemporáneos, se influyeron mutuamente, mayas y toltecas. Cuando las tres culturas del clásico sucumbieron estrepitosamente, ¿verdad? Ya estaban cerca por ahí los tolteca, absorbieron muchas de las cosas de los teotihuacanos, ¿verdad? Tuvieron su ciclo del siglo IX al XI, desaparecieron, y antes de desaparecer, bueno, pues un nicho de toltecas se vino a las orillas de la ciudad, ¿verdad? Quedó por ahí por el Cerro de la Estrella. Otro nicho, otro grupo de teotihuacanos quedaron en Azcapotzalco, o sea que no se perdieron sus culturas. Cuando los aztecas llegan a las orillas, esas culturas ya estaban otra vez muy desarrolladas. El siglo IX, que se derrumbó Teotihuacán, ¿verdad? Pues tuvieron 600 o 300 años de desarrollo. Cuando los toltecas llegaron, después del derrumbe de su gran cultura en Tula, ¿verdad? Llegaron en el 1100, bueno, ya traían una cultura desarrollada, y dicen los historiadores que los aztecas cuando llegaron, pues eran bárbaros, eran atrasados, se quedaron muy deslumbrados, ¿verdad? De encontrar que ahí había gente mucho más avanzada, con muchos conocimientos. ¿Y qué sucedió? Absorbieron de todos esos pueblos, y sobre todo de Texcoco con el Zahualcóyotl, ¿verdad? Todos sus avances, pero además los desarrollaron al máximo. Si ustedes ven el calendario maya y lo comparan con el calendario azteca, bueno, pues obviamente, ¿qué hicieron los aztecas? Tomamos lo tuyo y lo desarrollamos al máximo. Resumiendo, los mayas tuvieron 20 calendarios, ¿verdad? Tuvieron el calendario lunar, calendario venusino, calendario de cuenta larga, de los demás astros que se ven en la noche. Y aquí en el calendario azteca también tenemos todos esos calendarios. Si ustedes acuestan el calendario azteca, en el borde, en el ancho, está el calendario de Venus, ¿verdad? Volvemos a parar el calendario que ven ustedes a nuestras espaldas, ¿verdad? Y están los solsticios, los equinoccios, eclipses, está el calendario de Venus, calendario lunar y calendario solar, que son cosas, pues, que uno dice también, como su compañera que inició con las preguntas, ¿por qué no me enseñaron eso? Cuando uno empieza a meterse es apasionante, y bueno, se da uno tiempo para leer. Uno tiene que decidir si uno quiere saber más, tiene uno que decidir sacrificar algunas cosas para encerrarse, ¿verdad? Cortar, aislarse un poquito, que nadie nos interrumpa, y tomar la decisión de decir, yo voy a leer, yo voy a investigar por mi cuenta, ¿verdad? ¿Cuál fue nuestro pasado? Y no solamente nuestro pasado, digo, ahorita porque estamos viendo esto de Historia de México, también uno puede encerrarse, a aislarse, dedicar un tiempo especial que va a ser para toda la vida, a leer por lo menos unas 2 horas. Claro, alguien puede decir, leer qué aburrido. Pues porque no ha leído algo apasionante, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, también, estando en la vocacional, empecé a leer sobre los griegos, y me encantó su cultura. Y yo creo que me pasé unos 4 o 5 años leyendo sobre la cultura griega, y así sucesivamente más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de ustedes si quieren conocer más sobre nuestras raíces, para que se puedan sentir orgullosos. Va a cambiar su psicología, ya no se van a sentir acomplejados de que siempre nos están diciendo que sacábamos corazones y que éramos ignorantes, que no conocíamos ni la rueda. Sí, pero conocíamos otras cosas, ¿verdad? Y entonces va a cambiar nuestro rostro, nuestra personalidad, y también para que nosotros le digamos a nuestros hijos. Hay un libro que se llama Los Huehuetlatol, sabias palabras de ancianos, y se me grabó mucho una frase
que decía, y yo se las paso a ustedes, para que ustedes se las pasen a sus hijos: nunca olvides que desciendes de un pueblo guerrero. Entonces, bueno, no sé si ya quede con esto, aunque nos extendimos un poco, contestada la pregunta de la última compañera. Bueno, Pues sí. sí, yo creo que con eso pues ya concluimos la sesión de las preguntas. Ya quedó muy poquito tiempo para la participación, pero bueno, vamos a tratar de aprovecharla, licenciado. Pues Sí, adelante, el micrófono es de ustedes. Muy bien. Permítame un segundo. Malú, para que pongas las diapositivas. Bueno, nos comunicamos al rato, ¿va? Sí, sales. Sí, ahora, bye. Urge que pongas las diapositivas. Ya queda muy poco tiempo, aunque sea rápido. Profesora, nos da Ya las habías puesto, ¿no? oportunidad para compartir. Vamos Sí, ya. a checar. Ya, Claro, ya. Ajá, voy. Y déjeme, es que aquí estoy. Ya está abierto. Presentar ahora. Una pantalla. Compartir. ¿Ya estamos? ¿Sí la pueden apreciar? Sí, doctora, ya está empezando a compartir. Ok. Entonces, ábrela completa. Vamos a abrirla. Aquí estamos. ¿Sí ya está compartiendo? Y más, ¿no? Sí, ya. Ya estás. Ya. Bueno. Estas diapositivas las preparamos para la presentación y charlas que dimos sobre un libro que hicimos que se llama Xochitlincuicat. Quiere decir flor y canto. No se refiere a las flores y al canto en sí, sino que la lengua náhuatl es eminentemente poética y metafórica. Entonces, ya traducido a la metáfora, Xochitlincuicat, flor y canto, significa poesía filosófica. Y sobre eso es lo que desarrollamos ese texto, que en realidad es un resumen del libro famoso de León Portilla, Filosofía Náhuatl. Bueno, lo que hicimos en ese libro fue simplificar, porque el libro de León Portilla es muy pesado, porque desde hace muchos años, cada año, les damos un cursito de filosofía náhuatl a los alumnos. Más o menos esto sería. Es el encuentro, decimos aquí, con la poesía filosófica, ¿no? Y cómo se fue construyendo esta sabiduría. León Portilla, en su tesis de doctorado, descubre que existió filosofía en el Anáhuac. También ahí, por colonialismo ideológico, se cree que nada más Grecia hubo filosofía y filósofos, y León Portilla descubrió que acá también. ¿Cómo se desarrolla una filosofía? Pues en todos los pueblos hubo filosofía. ¿Por qué razón? Porque siempre nos vamos a preguntar, siempre, ¿qué es la vida? ¿Por qué mueren las personas? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Verdad? Y eso pues siempre se lo preguntaron los seres humanos cuando empezamos ya a tener conciencia, y según la región pues fueron dando muy diferentes respuestas. En resumidas cuentas, dos vertientes. Una, la respuesta filosófica a qué es la muerte y qué es la vida y por qué estoy aquí, ¿verdad? Y la respuesta de las religiones que ya conocemos todos. Bueno, pues estoy aquí porque Dios me hizo, que me espera después de la muerte, pues ir con los dioses o ser castigado, etcétera, etcétera. La filosofía daría una respuesta muy distinta, ¿no? Y para confirmar en su tesis de doctorado, él tenía que demostrarle al jurado que sí hubo filosofía. Tenía que demostrarle que sí hubo filosofía. Bueno, investigó mucho y se fue encontrando en diferentes textos de los primeros evangelizadores que aprendieron náhuatl y escribieron muchas cosas y se enamoraron pues de la sabiduría que había aquí. Uno de ellos
Fray Bernardino de Sahagún. Gracias a él muchas cosas se preservaron. Y encontró, por ejemplo, este poema, donde el hombre se está cuestionando, ¿no? Es decir, aquí estoy, pero después ya no voy a estar. ¿A dónde voy a ir? ¿Si voy a algún lugar? ¿Voy a permanecer? ¿O ya no? Pues no lo sabemos, ¿no? Y este poema, este Xochitl, lo voy a leer, es muy hermoso. ¿A dónde iremos? Solo a nacer venimos, que allá es nuestra casa, donde está el lugar de los descarnados, el Mictlán. Por eso sufro. Nunca llegó a mí alegría, dicha. ¿Aquí he venido solo a obrar en vano? No es esta la región donde se hacen las cosas. Ciertamente nada verdea aquí. Abre sus flores la desdicha. Dice León Portilla que los antiguos mexicanos, los filósofos en lengua náhuatl tlamatini, pues se preguntaban y no encontraban respuestas, y sabiendo que algún día vendría la muerte, pues en ocasiones se deprimían. Esto en la primera etapa del desarrollo de la filosofía. Poco a poco van a ir cambiando las preguntas y las respuestas. Ese es uno de los más hermosos y más breves. Se llevan las flores, es decir, no las flores que vemos en el jardín, ¿verdad? Sino la filosofía poética. Se llevan las flores a la región de la muerte. ¿Estamos allá muertos o vivimos aún? ¿Dónde está el lugar de la luz, es decir, del conocimiento, de la sabiduría, para dar respuesta mejor a estas inquietantes preguntas? ¿Dónde está el lugar de la luz? Pues se oculta el que da la vida. Aquí estamos, algo nos hizo. ¿Quién nos hizo? ¿Verdad? Desde el punto de vista de la filosofía de Anáhuac, pues no se dice este Dios o el otro, ¿verdad? Se preguntaban ellos, ¿quién nos hizo? ¿No? Se oculta, no lo podemos ver, no camina como nosotros, sino dice yo soy. Eso nunca lo vieron y probablemente nadie lo vio. Esta que ya habrán visto, que es hermosísima, está en las paredes del Templo Mayor y del Museo de Antropología. ¿Acaso de verdad se vive en la Tierra? No para siempre en la Tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la Tierra, solo un poco aquí. Justamente, pues ahora con esta pandemia y tantas muertes, pues estos poemas nos permiten reflexionar con filosofía y con poesía, pensamientos que hemos tenido estos 8 o 9 meses, donde pues hemos visto cómo se han ido familiares y amigos, ¿no? Que resulta pues que ayer los teníamos y hoy ya no están, y lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿no? Entonces se cuestionábamos, entonces ¿para qué estamos aquí, no? ¿Acaso son verdad los hombres? Pues parece que no, porque hoy estamos y mañana no. Por tanto, ya no es verdad nuestro canto. Entonces, ¿qué está por ventura en pie si hoy estamos y mañana no? ¿Qué es lo que viene a salir bien? Es decir, a tener fundamento, es decir, que sea verdad, porque lo fugaz no es verdadero, está y no está. Debe haber algo que no sea fugaz, decían ellos, ¿no? Entonces, resume León Portilla, ¿cuáles eran sus preocupaciones fundamentales de estos sabios? El mundo, el hombre, el más allá, es decir, la muerte, y si hay o no una divinidad que nos haya creado. Con eso demuestra León Portilla que estas preguntas son de todos los pueblos, ¿verdad? Y son las que justamente darían lugar a 2 vertientes de pensamiento, o a una filosofía para dar respuesta a por qué estamos aquí y qué va a ser de nosotros. Ejemplo de una filosofía es el taoísmo, ¿no? El taoísmo no es una religión, es una filosofía, ¿verdad? Y concretamente dice, pues somos energía y seguiremos siendo energía. Y las religiones dicen, bueno, pues nos creó un Dios, ¿verdad? Y después la muerte, pues vamos a ir con ese Dios y él ya verá qué va a pasar. Eso desde los egipcios, ¿no? Hasta ahí dice León Portilla, más o menos estos pensamientos se desarrollaron hasta el siglo
VIII, IX, hasta que en el siglo IX, en Tula, precisamente, el gobernante de aquel entonces de Tula, Seacatopiltzin-Quetzalcóatl, dice, a ver, momento, aquí hay algo para pensar. Hasta ahorita hemos concluido que nada es verdadero porque todo es fugaz. Y ahí está una categoría central de la filosofía náhuatl, la fugacidad. Hoy estamos, mañana no. Por lo tanto, hasta ahí habían concluido que todo es falso, todo es un sueño. Van a estar diciendo continuamente en sus poemas que todo es una ilusión, todo es un sueño, y que, por lo tanto, todo es falso, ¿no? Pero al mismo tiempo van a insistir, se van a revelar a esa conclusión y van a decir, tenemos que encontrar algo que sea verdadero, no lo hemos encontrado. ¿A quién se atribuye haber encontrado lo verdadero? A Seacatopiltzin-Quetzalcóatl, porque él dice, a ver si es cierto, ¿verdad? Todo lo que vemos no va a permanecer, ¿verdad? Hasta ellos veían Teotihuacán, por ejemplo, ¿verdad? Fue una ciudad grandiosa, desapareció. Sabían de las grandezas de los mayas, desaparecieron. Si hubieran sabido más, habrían visto que en Egipto, pues también ya se había acabado, y Roma también, ¿verdad? Así, nada permanece. Hoy sabemos, en base a la astronomía, que la Tierra no va a permanecer para siempre, ¿verdad? Se va acercando al Sol y va a ser desintegrada, el propio Sol se va a apagar, ¿verdad? Y nuestra propia galaxia, etcétera, ¿no? Entonces, dice Quetzalcóatl, sin embargo, ¿qué podemos pensar? Ciertamente vemos como todo surge y desaparece, se prende y se apaga como las luces en las fiestas, ¿verdad? Pero lo que vemos también es que estas cosas fugaces constantemente están apareciendo y no aparecen por sí mismas, ¿verdad? Entonces, si las cosas fugaces se generaran a sí mismas, vinieran de algo fugaz, habría un momento en que la fuente fugaz también no aparecería y habría un momento en el universo, en la Tierra, que no habría nada. Bueno, eso nunca ha sucedido. Por lo tanto, lo que genera las cosas fugaces es algo permanente. Ese fue el gran descubrimiento y a esto le llamaron el dador de vida en lengua náhuatl y Paldemogual. Después, y le llamaron también Ometeo. Es una energía, algo parecido al taoísmo, es una energía con dos polos, ¿verdad? Que genera todas las cosas. Hoy, a través de la astronomía, la teoría del Big Bang, sabemos que efectivamente, ¿verdad? Surgieron fuerzas poderosísimas que crearon todo el universo, en la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces estuvieron muy avanzados. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. Ya habrá oportunidad en otro momento de ahondar un poquito más. Avanza tus últimas dos para que termines en la de gracias. Aparece un principio que es Ometeo. Ustedes busquen en internet, hay pocas figuras sobre Ometeo porque él es abstracto, Ometeo. Pero de esa energía inicial, luego aparecen dos energías, dos fuerzas, ¿verdad? Y esas serían Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, como por ejemplo el yin y el yang. Después dicen los libros que aparecen cuatro fuerzas, ¿verdad? Y aquí están ya Tezcatlipoca y Ayauca, Quetzalcóatl y si ustedes buscan en la teoría del Big Bang, van a encontrar que efectivamente después de la explosión van a aparecer cuatro fuerzas actuales, ¿verdad? Que son las que siguen gobernando en el universo. Pero bueno, ya se nos termina el tiempo. Doctora, ¿alguna reflexión más? Bueno, la verdad estamos en esta recapitulación de las diapositivas sobre cómo se puede conocer y cómo podemos saber si todo es verdad, si solo es un sueño, porque lo que quisimos hacer con esta charla es justo entrelazar lo que está pasando con la pandemia y nosotros como seres humanos necesitamos otro tipo de filosofía, por eso es que esta idea de poemas, esta idea de saber cómo pensaban los antiguos mexicanos, para que los alumnos también sepan
que no solo nos quedamos en el malestar, en el miedo que nos agobia día con día. Creo que todos nos levantamos y nos abrazamos, nos tocamos y decimos seguimos vivos. Entonces, bueno, para eso estaba encaminado la cuestión de esta última parte de la filosofía. Como verán ustedes, bueno, ¿dónde vienen todas las cosas? Del interior del cielo, el ave de Quetzalcóatl, porque es un momento importante en tanto que tenemos que valorar todo lo que existe sobre la tierra. Pareciera que todo lo destruimos sin darnos cuenta y hoy que abrimos los ojos no tenemos nada. Entonces, estos cantos, dice un poema, ¿no? El canto que embriaga, el hermoso canto, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo lo podemos definir? Entonces, bueno, con base a la filosofía. Y lo que comenta el profesor es esto, ¿no? Lo que brota de nuestro interior son las flores y el canto, pero no son las flores y el canto nada más así como si regáramos la plantita, sino es lo que hay dentro de nosotros. Ustedes han escuchado el poema o la frase de Cuauhtémoc: no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo, cantor, los elevo, que se repartan y que se esparzan. Eso era toda la parte de esta última de las diapositivas, con los poemas increíbles de lo que nos dejó Cuauhtémoc. Bueno, esta última parte. Y bueno, tiene que ver esto con la mecameca. Recuerden, en la charla anterior decíamos que más o menos hacia 1450 Nezahualcóyotl hacía reuniones de tlamatinimes, es decir, de filósofos, poetas, precisamente, ¿verdad? Se llamaban Igniuyon, reunión de filósofos, amigos y poetas, ¿verdad? Y toda la noche se la pasaban filosofando, creaban estos hermosos poemas, alguien los escribía, quedaban ahí, y estas reuniones de filósofos y poetas se dieron en un corredor que viene desde Texcoco, ¿verdad? Pasando por Chimalhuacán, lo que es Nesa, subiendo a Chalco, a Tlalmanalco, a Mecameca, a Ayapango y probablemente a lo que es Panoaya, ¿no? Dice León Portilla en su libro Filosofía Náhuatl, esta fue la cumbre del pensamiento mesoamericano. Y bueno, pues uno de sus asentamientos fue Amecameca. De ahí surgieron algunos poemas. Bueno, esto, si se dan cuenta, maestra, alumnos, esto es amplio. Sí me llama la atención un poco lo que dice la compañera, no sé si era Fabiola, en cuanto a por qué no nos enseñan esto. Bueno, hay muchas cosas por las cuales tenemos que retomar la vieja historia. Entonces, de nuestra parte ha sido todo. Es una breve charla sobre esto. Podríamos, no sé, programar ya cuando salgamos de esto, pues un en vivo para que vayamos a los lugares como visitas guiadas. En algunos momentos lo hicimos y ahora con mucho gusto, profesora, estamos a su disposición. Los alumnos que van a ser representantes del ecoturismo en esta región, sí vale la pena que retomen la historia para que cuando el visitante llegue, ustedes tengan elementos de dignificar realmente lo que pasó en Amecameca y que todos nos sientamos orgullosos de que venimos de un pueblo milenario, de una tradición milenaria, con calendario, con filosofía y con astronomía. Entonces, profesora, bueno, pues sus amigos de siempre, decimos así nosotros, Armando y Malú, les damos las gracias por escucharnos, por compartir y por saber ustedes qué es lo que les interesa. Voy a dejarle de compartir para estar con ustedes. Pues nosotros les agradecemos bastante este apoyo que nos han brindado a nuestros estudiantes principalmente, y claro que a nosotros nos interesa bastante que nuestros chicos pues tengan esos conocimientos, porque pues ellos son futuros profesionales del área turística y pues es un tema básico para ellos. Entonces ojalá y no sea la última vez que tengamos la oportunidad pues de platicar con ustedes, y pues yo les doy enormemente las gracias, ¿no? Le voy a dejar el micrófono a la maestra Andrea, porque pues ella ahí nos tiene ahí un reconocimiento para ustedes, y pues en un ratito más yo me pongo en contacto con ustedes. Y pues muchísimas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Sí, una última cosa, decía la maestra que un recorrido, ella cuando ha dado la materia de antropología, lleva a sus alumnos a un recorrido
histórico, arqueológico, y los ha llevado, por ejemplo, a la Casa de Cultura de Chalco, hablando con su directora. Hay muchísimas piezas en un almacén que tienen ahí, ¿verdad?, que podría interesarles, que es otra de las cosas que podrían conocer sus alumnos, ¿verdad?, de ecoturismo. Claro. Ya se puede hacer, retomar esa visita cuando ya pase todo esto, ¿no? Para que lo tengamos por ahí. Claro que sí, así lo haremos. Pues les agradezco mucho, maestra Andrea. Muchas gracias, Vicky. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias. Pues yo me tomo la confianza, como decía usted, Malu y Armando, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos tanta riqueza. Es impresionante toda la información que desconocemos, ¿no? Y de esta región tan bonita, que estamos rodeados de naturaleza, que estamos rodeados de cultura, estamos rodeados de astronomía, como decían. Eso es algo hermosísimo y que por supuesto que si nosotros nos apropiamos, nos identificamos con eso, pues lo podemos aprovechar en todos los sentidos, ¿no? Eso es algo sorprendente. Incluso aún en la pandemia lo podemos aprovechar, porque pues el hecho de hacerlo virtualmente no le quita la emoción, no le quita lo impresionante de toda la cultura, toda la historia que tenemos. Entonces, pues les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo, por haberse tomado, pues también yo sé que son personas muy preparadas, pero siempre el dar una plática conlleva un poco de tiempo de preparación, ¿no? Aunque sea ya nuestra rama de especialidad, y pues eso se los agradezco muchísimo. Gracias, chicos, por su participación. Yo me estoy aunando a esta plática por cuestiones de trabajo ya un poco desplazada, pues, pero un poco avanzada más bien esta conferencia, pero yo les agradezco muchísimo, y es así que, pues bueno, en cuanto nosotros podamos y nos ponemos de acuerdo, les haremos llegar pues este reconocimiento en forma presencial. Gracias. Al licenciado pues Armando Blanco, así Gracias. como también a la doctora María Guadalupe Viera, ¿verdad? Vera, sí, perdón. Sí. Estoy aquí en chiquitito y no alcanzo a ver bien, pero sí, Vera, muchísimas gracias. Fue un placer haberlos escuchado. La primera sesión completita me le eché, esta sesión un cachito, y siempre se disfruta conocer nuestra región. Muchísimas gracias, y pues bueno, así nos despedimos con este reconocimiento a ustedes, agradeciéndoles por no dejar que esa historia se pierda, por no dejar que esa maravilla que tenemos en estos lugares pues quede ahí en el polvo, ¿no? Sino realmente resaltar lo importante de esta región. Muchísimas Pues gracias. Gracias a ustedes. Chavos, pues estamos a sus órdenes, comenten a las maestras y con mucho gusto nos vemos. Cuídense mucho. Esta pandemia nos da la gran lección para retomar qué es lo que hemos hecho y para retomar hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Profe. De mi parte, la utilidad, una de las utilidades que le podemos obtener a la antigua cosmovisión es la veneración que tenían por la naturaleza. Veneraban la lluvia, el sol, ¿verdad? Los españoles dijeron que eran dioses, pero León Portilla y muchos otros casos, los demás dicen, pues no se veneraban dioses en el sentido europeo, se veneraba a las fuerzas de la naturaleza. Una vez al año o dos, a la lluvia, a la madre tierra, y a lo mejor pues olvidamos todo esto en todo el mundo y nos dedicamos a consumir, a destruir los bosques, a envenenar el aire, las aguas, y hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces yo creo que una de las cosas para las que nos podrían ser útiles un reencuentro con nuestra cosmovisión, sin dejar nuestras creencias, ¿verdad?, las que nos enseñaron nuestros padres y abuelos, podríamos retomar, volver a cuidar la naturaleza, sembrar árboles, por ejemplo, ¿verdad? No tirar tantos plásticos y a lo mejor un poquito en algún rinconcito de nuestro corazón, practicar el agradecimiento. Decían los antiguos mexicanos, la mayor virtud del hombre es ser agradecido. Y ya no agradecemos a la naturaleza. Eso nos puede salvar. Muchas gracias por la invitación. Y cuando ustedes gusten, pues nos podemos volver a ver. En lengua náhuatl, lengua náhuatl, gracias. Y
Inteo in Moyola. Que la fuerza universal esté en tu corazón. Y Ixquixcamochtla. Hasta luego, en náhuatl. Maestra, perdón que los interrumpa. Sí. Yo les quería agradecer al licenciado Armando y a la doctora Guadalupe por enseñarnos la cultura de nosotros, de dónde venimos. Gracias. Pues muchas gracias. Es justo la idea de que ustedes la conozcan para que estén orgullosos de dónde vienen y no se sientan avergonzados que venimos por una cultura. Dicen de indios, no éramos indios, éramos una cultura, ya lo acaban de ver, hay más que contar, hay más que investigar, pero venimos de una cultura grandiosa. Y no se dejen, porque si se dan cuenta, los norteamericanos en sus películas nos siguen pintando con el sombrero, borrachos, gordos, ya ven lo que decía Trump, no se dejen que los humillen, pero para que haya bases para no dejarse humillar, hay que conocer nuestras raíces y exaltar, y enseñarlo a nuestros hijos, y cambiar a nuestro rostro, tendremos un rostro sabio y un rostro orgulloso y activo. Ixquixcamochtla, un fuerte abrazo. En tiempos de pandemia, un fuerte abrazo. Ixquixcamochtla. Hasta luego. Tlaxocamati. Hasta luego.